Queridos hermanos, queridas hermanas, comentarios sobre el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone en el cuarto domingo durante el año, y esta reflexión le he puesto como título: «Hay demonios en el templo». El Evangelio de este domingo nos narra los inicios de la actividad apostólica de Jesús en Galilea. Después de haber llamado a sus primeros discípulos, Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaúm, que era una de las ciudades pesqueras más importantes que bordeaban el lago, conocido como Mar de Galilea, y comienza allí a enseñar. Curiosamente, en esta ocasión no se nos dice prácticamente nada de lo que Jesús enseñaba, sino que más bien Marcos insiste en cómo él enseñaba. 2 veces en el texto él repite que enseñaba con autoridad. Y además nos dice lo que hizo en esa sinagoga, en ese templo de los judíos, liberando a una persona de la posesión del demonio. Entonces, primeramente veamos el tema de la autoridad de Jesús. La gente del pueblo enseguida capta que Jesús enseña de una manera nueva, no como los escribas, ¿no? No repite como un loro las enseñanzas de otro, por miedo a sacar los pies del plato o a parecer como un hereje. Tampoco es una autoridad que le venga como impuesta, ¿no? Como desde arriba o por la fuerza, ¿no? Ni porque tenga algún título especial, académico, que respalde lo que él dice. La autoridad de Jesús es una autoridad que nace de su persona, del convencimiento con que dice lo que él dice, de la pasión con que él enseña. Jesús no necesita respaldar lo que él enseña con el magisterio de otros escribas, ¿no? Lo que dice está respaldado por su vida. Él no necesita adoptar una pose así ni hacérsele importante. Lo que él enseña, y esto es lo importante, brota de su experiencia personal de Dios. Por eso es nuevo, por eso es original, por eso es profundo, por eso es llamativo, por eso es movilizador, por eso no es el sermón de siempre. Yo creo que todos hemos conocido y hemos tenido la suerte de tener algunos maestros con mayúscula así, ¿no? Que enseñaban o nos enseñaron así, sin repetir lo que dicen los libros, sino ayudándonos a pensar, personas que nos han movilizado, ¿no? Cuyas enseñanzas nos han servido para la vida. Evidentemente, a Marcos le interesa más contarnos cómo Jesús enseñaba que el contenido de su predicación. Para él, el cómo es más importante que el qué. O el qué, de alguna manera, está implícito en el cómo. Porque la manera en que Jesús enseña pone de manifiesto lo más importante, que Dios está presente entre nosotros, que Dios está presente en nuestra historia. Bueno, es muy difícil que el mensaje de Jesús, que hoy debe llegar a través de nosotros al mundo, convenza a nadie si antes ese mensaje, esa buena noticia, ese evangelio, digamos, no pasó por nuestro cuerpo, no pasó por nuestro corazón. Si no nos hemos alimentado con esa palabra, si solamente es una enseñanza intelectual, si son ideas, aunque sean ideas lindas y ciertas, porque lo que la Iglesia y cada uno de nosotros debemos transmitir no es una mera doctrina, es un conjunto de dogmas, un catecismo, ni algún tipo de moral siquiera. Es una buena noticia. Es una buena noticia, es un mensaje de salvación, un mensaje de liberación, un mensaje liberador, ¿no? Y es difícil transmitirlo con convicción, con pasión, si primero no nos ha liberado a nosotros, si no ha sido un mensaje de salvación para mí. En segundo lugar, veamos esto del demonio en el templo, ¿no? Qué ironía, de verdad, qué ironía, que el demonio se haya colado en el templo, en la sinagoga, en ese espacio sagrado.
Lo cual, y ahí está justamente la ironía, ¿no?, que pone de manifiesto no sólo la incapacidad de esa religión, de esos ritos, de esos sacerdotes, para liberar al hombre de la posesión, sino ni siquiera puede detectar el mal que se ha colado dentro de su propia casa. Y a Marcos todo esto le interesa, ¿no?, poner de manifiesto lo que Jesús hace, poner de manifiesto la autoridad con que habla. Le interesa porque quiere suscitar un interrogante, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que la gente se pregunta? ¿Qué es esto? Que enseguida se va a transformar en el Evangelio de Marcos en otra pregunta. ¿Quién es este? ¿No? Se va repitiendo esta pregunta en boca de mucha gente del pueblo y va a recibir respuesta nada más y nada menos que de la boca de un centurión romano al pie de la cruz. Ahí recién Marcos va a darnos la respuesta a esa gran pregunta. ¿Quién es ese? El pueblo se admira y se pregunta, los demonios lo saben, y los jefes de los sacerdotes y la gente importante enseguida se va a complotar para sacarse a Jesús de en medio, porque saben que su mensaje es demasiado liberador. Ven, los demonios saben, y lo dice este endemoniado, sos el santo de Dios. Y sabe también a qué vino Jesús, vino a destruir el mal que se personifica en esas fuerzas demoníacas que dominan, que poseen, que esclavizan al ser humano. Y pareciera que justamente Jesús, que viene a liberar al hombre, los demonios, el único modo de vengarse que tienen de Jesús es justamente decir quién es. Jesús ha prohibido, porque Jesús permanentemente va diciendo no cuenten, no digan, no quiere que se hable de quién es Él, y los demonios lo delatan, no lo desenmascaran como un modo de venganza contra Jesús. Lo cual a mí me hace pensar una cosa, y que comparto con ustedes, ¿no? Saber quién es Jesús pareciera que no sirve para nada. Si conocer a Jesús es ponerle una etiqueta, un rótulo, encerrarlo en un concepto, en una categoría teológica, en un dogma, ese tipo de conocimiento parece inútil. Y uno se da cuenta que a Jesús de verdad se lo conoce siguiéndolo, intentando cada día rumiar su palabra, escucharlo, entrar en su intimidad. El dinamismo es conocer a Jesús, un conocimiento amoroso que lleva a amar a Jesús, y un conocimiento amoroso y un amor que lleva a servir a Jesús, conocerlo para amarlo y para servirlo y para seguirlo, continuando su obra, continuando lo que él empezó, que es anunciar y hacer presente el reino de Dios, el sueño de Dios. Por último, digamos una palabra sobre la liberación del endemoniado, ¿no? Sin entrar en el tema, porque es un tema largo, que habría que aclarar mucho, del demonio, el diablo, los espíritus, los malos espíritus. Es muy significativo, ¿no?, que el primer milagro, digamos, el primer signo de ese poder, de esa fuerza, de esa autoridad que tiene Jesús, sea la liberación del ser humano de esas fuerzas del mal que lo esclavizan, de aquello que poseía a ese señor, a ese hombre que estaba en la sinagoga, de aquello que le impedía ser libre, de aquello que le impedía ser lo que podía llegar a ser porque estaba sometido, esclavizado por una fuerza extraña. No interesa tanto entrar en el origen de esa fuerza dominadora o esclavizante o esclavizadora. Bien podría ser un pánico o un miedo irracional, podría ser algún tipo de adicción, algún tipo de presión exterior, de influencia, de condicionamiento externo. Bien podría ser cualquier fuerza. Lo definitivamente importante es que Jesús, con su praxis, con su accionar, nos revela lo que Dios quiere, el querer de Dios, que el ser humano sea libre,
que cada uno de nosotros vivamos nuestra vida desde adentro, ¿no? Que vivamos desde nuestra verdadera identidad y no con una identidad prestada. Bueno, entonces sumarnos a esta misión de Jesús, continuar su obra, supone para cada uno de los cristianos el compromiso por la liberación de todos los seres humanos, de cualquier tipo de esclavitud. Incluso, y así lo da a entender el Evangelio de hoy, de la esclavitud que pudiera generar una religión o una religiosidad mal vivida, ¿no? Que genere miedo, que domine la conciencia. Nosotros somos testigos muchas veces, ¿no? De algún tipo de influencia religiosa o de pastores que dominan las conciencias, dominan las personas, adormecen las voluntades, ¿no? Adoctrinan de un modo fundamentalista, quitando libertad, quitando capacidad y pensamiento crítico. Obviamente, nuestra Iglesia no ha estado exenta de este peligro, de que la religión sea usada como una fuerza de dominación más que como una fuerza liberadora. Bueno, que el Señor nos conceda a todos una muy hermosa semana y que podamos experimentar cada uno de nosotros ese amor de Dios manifestado en la liberación y en la paz que Él quiere regalarnos y dejar en cada uno de nuestros corazones.